Ok. Bien, como les mencionaba, es una empresa peruana constituida por profesionales de diferentes disciplinas de las geociencias enfocadas en los servicios de capacitación y asesorías virtuales, tanto en geología, geofísica, geoquímica y entre otras líneas de las geociencias. Contamos con más de 3 años en actividades y presencia a nivel LATAM en países como Perú, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y entre otros países. Bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar la conferencia titulada La geoquímica del petróleo en la identificación de mezclas de crudo, a cargo de la doctora Liliana López. Bien. Doctora Liliana, ¿me escucha, verdad? Sí, cómo no. De acuerdo. Perfectamente. Sí, le voy a dar una breve introducción de lo que es su perfil. Bien, la doctora Liliana López es profesora titular del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Es licenciada en Química y doctora en Ciencias con mención en Geoquímica. Investigadora del área de Geoquímica Orgánica y jefe del Grupo de Investigación en Geoquímica del Petróleo del Instituto de Ciencias de la Tierra. Su área de investigación es la geoquímica orgánica y actualmente ocupa el cargo de directora en Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Geoquímica Orgánica. También es consultora en el área de geoquímica de petróleo, Exxon Services of Venezuela, en Betra Perú, Pacific Rubiales y Petropier. También investigadora invitada en el INTEBEP, en el Instituto Francés del Petróleo. Instructora de cursos especializados sobre geoquímica del petróleo y también en International Biotechnology en Petróleo, en correlaciones de crudo y crudo roca fuente y biomarcadores en las instituciones como en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad de Río Grande, la Universidad de Los Ángeles y en el Instituto de los Estudios Avanzados. Bien, recordarles también a los participantes de que deben permanecer con la cámara y el micro apagados. La ronda de preguntas será al final de la charla y también les voy a mencionar de que culminada la charla se va a dar una promoción por parte de la empresa IP Soluciones, ¿no? Así es que les pido por favor que presten con atención a la charla y no se retiren culminando de ello, ¿no? Bien, doctora Liliana, yo le doy pase a usted para que pueda proceder con la conferencia. Buenas Gracias, noches. Claudia. Voy a comenzar para compartir la pantalla. Por favor, me comunicas cuando ya esté la presentación en pantalla. ¿Ya está lista? Sí, correcto, Ok, ingeniera. ok. Ya se- Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esta invitación de AP Soluciones en Ciencia y Tecnología. Y bueno, como desde su conocimiento, mi área de trabajo es la geoquímica, específicamente la geoquímica del petróleo. Y para esta noche yo preparé un seminario que lleva por título La geoquímica del petróleo en la identificación de mezclas de crudo. Entonces, el seminario va a estar dividido de la siguiente forma. Vamos a tener primero cómo llegamos nosotros al yacimiento. O sea, la idea muy breve de lo que es de ir de la boca fuente a la boca yacimiento, lo que tiene el contexto de la generación y migración del petróleo. Luego, que una vez que el crudo está en el yacimiento, cómo este puede ser alterado, es decir, también un pequeño bosquejo de los que son los procesos de alteración del petróleo. Y ese proceso, vamos a decir, desde la boca fuente a la boca de yacimiento, está relacionado, por lo tanto, con lo que es el llenado de yacimiento. Y dentro del llenado del yacimiento es que van a ocurrir los procesos de mezclas de crudo, ya sea por fuente o por madurez, es decir, en función del origen del crudo, de ese petróleo que está migrando desde la boca fuente, o ya unas mezclas que son consecuencia de los procesos secundarios o procesos de alteración en el yacimiento. Y después vamos a ver dos ejemplos específicos para Venezuela, uno relacionado a llenado de yacimientos y madurez en la boca fuente, que involucra campos de la cuenca del lago de Maracaibo, específicamente los campos Mara
y mar oeste, y un caso de llenado de yacimientos y biodegradación que incluye un campo petrolero de la cuenca oriental de Venezuela y que son crudos que han sido sometidos a diferentes eventos de biodegradación una vez que, vamos a decir, llegaron a su boca yacimiento. Pero comencemos primero con lo que es de la boca fuente a la boca yacimiento, es decir, generación y migración. ¿Qué tenemos? Tenemos un petróleo que es originado a partir de biomasa, la cual es preservada en los sedimentos, y estos sedimentos que van a tener esta materia orgánica van a ser transformados en rocas sedimentarias, y esta materia orgánica es que está ya en las rocas sedimentarias con capacidad para generar petróleo, lo que conocemos como querógeno y bitumen. Y esto, por supuesto, va a ocurrir en ambientes sedimentarios específicos, que van a tener un conjunto de condiciones para permitir esa preservación y acumulación de la materia orgánica. Bien, ahora bien, una vez que esta materia orgánica que se encuentra en ambientes acuáticos es sedimentada, van a empezar a ocurrir cambios bajo diferentes condiciones de temperatura y presión, ya sea cambios por efectos de temperatura suave y donde los principales agentes son microorganismos, o cambios por efecto de la temperatura y la presión, y esos cambios para la generación del petróleo se conocen como diagénesis, que es la etapa inmadura de generación, catagénesis, que es la etapa madura o la etapa principal de generación del petróleo, y luego la posgeneración o etapa de metagénesis, que es la etapa sobremadura, donde la mayoría de los hidrocarburos líquidos ya han sido generados y tenemos principalmente generación de gas. Entonces, esto es todo el proceso de generación resumido en dos láminas. Y luego tenemos lo que es la migración, o sea, el crudo que es generado en la roca fuente va a migrar a la roca yacimiento, y este petróleo, sea el crudo del gas que es formado en esa roca generadora, lo vamos a localizar en la roca que denominamos roca yacimiento, y eso ocurre a partir de los procesos de migración, donde tenemos una migración primaria, que es el proceso de generación y expulsión de la roca generadora o roca fuente, y la migración secundaria, que es el proceso por el cual los hidrocarburos migran a través de una roca de mayor porosidad y permeabilidad hasta llegar a un sitio donde son entrampados en un yacimiento. Entonces, en función de eso, ¿qué es ese yacimiento? Bueno, es una roca que tiene que tener dos elementos principales importantes: la porosidad, que significa almacenar los fluidos, y la permeabilidad para su movimiento. Y la podemos definir de una manera sencilla como un cuerpo de rocas con suficiente porosidad y permeabilidad para almacenar y permitir el movimiento de los fluidos, ya sea el crudo que está acumulado, el gas o el agua. Esto es una manera sencilla de establecer las características de un yacimiento, que además requiere un sello, porque una vez que los hidrocarburos son acumulados, deberíamos impedir que ellos sigan migrando, y ese sello es la capa relativamente impermeable que impide que el crudo migrado a un yacimiento continúe su movimiento y que pueda ser entrampado. Y todo este sistema, ya sea aquí o aquí, del tipo de sistema, ya sea en fallas o en pliegues, o incluso por discontinuidades estratigráficas, donde encontramos el crudo, todo este conjunto de la roca con porosidad y permeabilidad, la roca con baja porosidad y permeabilidad, que es el sello, y la estructura o arquitectura de ese yacimiento es lo que se conoce como la trampa. Otra cosa que una estructura geológica donde ocurre la acumulación del crudo y el gas generado por una o más rocas fuentes. ¿Okay? Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos para cerrar esta parte de generación y migración? Tenemos una roca fuente que va a generar petróleo, el cual va a migrar a la roca yacimiento, y esa roca yacimiento con una composición determinada,
composición mineralógica textural con una porosidad y permeabilidad es la que acumula los fluidos. Y dentro de este yacimiento, además de los fluidos correspondientes a los fluidos orgánicos, que es el crudo y el gas, vamos a tener lo que corresponde al agua, que se puede ser el agua que se encuentra entrampada desde el momento de formación del yacimiento. Ok, ahora, una vez que el crudo es entrampado en el yacimiento, podemos tener procesos de alteración. ¿Por qué podemos tener procesos de alteración? Bueno, porque el petróleo es una mezcla de hidrocarburos inestable a las condiciones geológicas del yacimiento, es decir, puede ser por pequeños cambios, ya sea de temperatura, presión, va a sufrir o puede ser sometido a cambios dentro del yacimiento. Entonces, esta inestabilidad relativa del petróleo y a la inestabilidad por eventos geológicos de las trampas, ¿ok? Puede que son sistemas abiertos, o sea, una trampa no es un sistema cerrado, puede producir cambios ya sea por profundidad, por subsidencia, levantamiento, cambios de temperatura, entradas de agua, todos estos cambios que al sufrir el sistema cambio van a llevar a cambios en la composición del petróleo. Y cuando estos cambios ocurren, no nos van a permitir determinar características heredadas de la roca generadora para un crudo en un yacimiento. Y estos son efectos, procesos que afectan o dificultan estudios del origen, madurez y tipo de una roca generadora y, lo más importante desde el punto de vista económico, afectan la calidad y el valor económico del crudo. ¿Ok? Entonces, este conjunto de procesos, si bien tenemos un crudo que debe mantener la relación de su roca generadora en cuanto a relación genética, a características que permiten reconocerlo, una vez que ocurren procesos secundarios en el yacimiento, muchas de esas características pueden perderse. ¿Ok? Y aquí en esta lámina podemos ver un pequeño resumen de algunos de los procesos de alteración. Tenemos, como vimos anteriormente, la roca fuente y la migración. Y dentro de la roca yacimiento, nuestro crudo, gas y agua, y tenemos varios procesos como son la desafaltación, el presionamiento evaporativo, la alteración térmica, la segregación gravitacional o la biodegradación y lavado por agua, que digamos, esta es la que nos interesa para este seminario. Bien, ahora, ¿qué es esa biodegradación? Lo que es un proceso producido por microorganismos que alteran o eliminan diversos tipos de compuestos presentes en el crudo. ¿Okay? Como consecuencia, esta biodegradación cambia las características del crudo en el yacimiento, por lo tanto cambia su composición química, y al cambiar su composición química se pierden las características que permiten determinar la fuente, tipo y madurez de la roca generadora, es decir, cómo lo que el crudo heredó de su roca generadora, o sea, las características van a perderse. Es decir, que a partir del crudo que tengamos en el yacimiento no vamos a poder inferir cuáles eran esas características de la roca que generó. Y eso tiene complicaciones en estudios de correlación que son las bases para determinar algo muy importante que son los sistemas petrolíferos. Bien, entonces, ¿qué hace la biodegradación cuando tenemos el petróleo biodegradado? Bueno, dicho de una manera, en dos palabras, disminuye la calidad del crudo en el yacimiento porque disminuye su gravedad API, incrementa solamente el contenido de gases como metano, es decir, disminuye el contenido de gas húmedo, disminuye la relación crudo-agua, el rango de hidrocarburos livianos, la presión de saturados y aromáticos, su punto de fluidez y se hace enriquecido en las fracciones pesadas del crudo. Por lo tanto, incrementa la viscosidad, el contenido de azufre, nitrógeno, elementos como vanadio níquel, compuestos como NSO y afaltenos, aumenta la acidez del crudo,
o sea, lo cual también tiene un efecto adverso sobre los sistemas de extracción de los hidrocarburos y incrementa el contenido de gases de gas seco. Entonces, esta tabla nos está diciendo que vamos a tener una disminución en la calidad del crudo generado. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a la parte de llenado de yacimiento, o sea, una vez que tenemos todo ese proceso que hemos visto de una manera muy corta, que es la generación y migración y luego los procesos de alteración, pensemos ahora en ese llenado de yacimiento, porque la composición del crudo en el yacimiento va a depender, por un lado, de esos procesos de generación-migración y por lo tanto va a depender de la fuente madurez de la boca generadora y por otro lado, y eso va a producir variaciones en la composición relacionadas a su origen y madurez, dependiendo de las cargas de crudo que tengamos al yacimiento. Pero por otro lado, el llenado del yacimiento depende de la alteración del crudo en el yacimiento. Y esa alteración va a producir variaciones en la composición, que en este caso lo estamos viendo relacionadas al proceso de biodegradación, que es el que vamos a tratar en este seminario. Por lo tanto, podemos tener en los yacimientos mezclas de crudos que alteran la composición heredada de la roca fuente, y si ese yacimiento tiene barreras litológicas, barreras de porosidad y permeabilidad, si bien las mezclas pueden estar ocurriendo en tiempo geológico, si las barreras no permiten que en ese tiempo geológico haya una mezcla, vamos a decir entre comillas, efectiva de las diferentes cargas de crudo al yacimiento, las vamos a poder detectar en el tiempo. ¿Bien? Es decir, a nuestro tiempo actual en comparación al tiempo que ocurrieron estas mezclas. Es decir, no vamos a tener o no va a ser eficiente una homogeneización de los fluidos en el yacimiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a ver que este llenado de yacimiento nos va a producir características diferentes y a su vez la razón por la cual tenemos distintos o llenados de los yacimientos va a depender de varios procesos. Uno es que tengamos pocas fuentes con diferentes fases orgánicas o inorgánicas, que tengamos que llegan al mismo yacimiento crudos generados por distintas rocas fuentes, que tengamos en los yacimientos crudos generados por la misma roca fuente en diferentes etapas de madurez, que tengamos que el crudo en el yacimiento, la primera carga migrada, fue alterado, vamos a decir, por cualquiera de los procesos anteriormente mencionados: biodegradación, lavado por agua, madurez térmica, segregación gravitacional. Coloco aquí migración porque si bien el mayor efecto de la alteración ocurre una vez que el crudo llena el yacimiento, durante la migración también puede ser alterado. Entonces, esos procesos secundarios y esa migración también va a alterar al crudo. Y en los yacimientos, imagínense, tenemos una primera carga de crudo que es alterado en el tiempo geológico por biodegradación, ¿ok? Y luego tenemos una segunda carga que no es alterada. Entonces estamos teniendo dos tipos de crudo con diferentes características que se están mezclando, o una primera carga de crudo biodegradada que se puede ser alterada por biodegradación y una segunda carga que también es alterada por biodegradación. Entonces, aquí tenemos algunos de los procesos por los cuales podemos ver mezclas de crudos en los yacimientos. Ahora bien, vamos a ver también de manera resumida en algunas láminas cómo ocurre esto. Vamos a ver primero crudos generados por distintas rocas fuentes. Entonces, en esta lámina que tenemos aquí, tenemos una roca 1, una roca generadora 1, ¿ok?
y una roca generadora 2. Los crudos generados por esta roca van a migrar hacia estas rocas yacimientos que aquí vamos a tener, en este caso, el crudo generado por la roca 1 en estos yacimientos, o sea que están representados por uno solo, pero pueden ser varios yacimientos dentro de aquí. Y para la roca generadora 2, una migración hacia esa dirección, donde vamos a tener los crudos generados por la roca generadora 2. Sin embargo, si esta roca 2 tiene una dirección de llenado hacia esta dirección y la roca 1 también, vamos a tener una zona donde vamos a tener mezclas de crudos generados tanto por la roca 1 y la roca 2. Entonces, esto corresponde al caso de crudos generados por distintas rocas fuentes. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente caso, que tengamos crudos generados por la misma roca fuente a diferentes etapas de madurez. Tenemos una, en este caso, la misma roca, pero ahora ponemos el ejemplo que está en una etapa finales de catagénesis, es decir, en una madurez avanzado, ya ha generado crudos, que son crudos maduros, mientras que la roca 2, si la miramos, está a menos profundidad que la roca 1, está en una etapa de inicio de catagénesis, es decir, en inicio de generación, y podemos decir que está generando crudos inmaduros o de menor madurez a los generados por la roca 1. Igualmente aquí tenemos una ruta de migración, los crudos maduros de la roca 1 y los crudos inmaduros o de menor madurez de la roca 2. Pero si tenemos posibilidad de rutas de migración hacia esta zona por ambas rocas, aquí vamos a tener una mezcla de crudos con distinta madurez. Entonces, se visualiza aquí que podríamos estar viendo crudos que si bien tienen características de fuente o de origen en cuanto al tipo de roca igual, fueron generados en distintas etapas de madurez térmica. El tercer caso que podemos ver es las mezclas de crudos por procesos de biodegradación. Aquí tenemos nuevamente nuestra roca 1 y nuestra roca 2, ¿ok? Y tenemos una migración, ¿ok? Y acumulación en estos yacimientos. Luego tenemos una biodegradación de los crudos acumulados aquí, pero la roca fuente sigue generando hidrocarburos y tenemos una segunda carga de, de, de crudo al yacimiento. Pero al momento que nosotros estamos analizando los crudos, esta segunda carga no ha sido alterada. Entonces vamos a tener unas mezclas de crudos que presentan compuestos con distinta susceptibilidad a la biodegradación. Y esa es la base, cuando estudiamos esos tipos de compuestos, que nos permiten identificar la presencia de una primera carga de crudo que fue biodegradado y posteriores, porque no podemos decir que son una o dos, no necesariamente vamos a conocer cuántas cargas fueron, pero cargas posteriores al yacimiento que no fueron alteradas por biodegradación. ¿Okay? Entonces, así tenemos mezclas de crudos en los yacimientos con diferente susceptibilidad a la biodegradación. Una primera carga de crudo alterada por biodegradación y una segunda no alterada. Y el último caso es cuando tenemos nuevamente migración y acumulación, biodegradación de unas primeras cargas de crudo, pero tenemos unas segundas o posteriores cargas del crudo al yacimiento, las cuales también han sido biodegradadas. ¿Okay? Entonces tenemos en los yacimientos mezclas de crudos nuevamente con diferentes niveles de biodegradación y por lo tanto con compuestos, están presentes compuestos con diferente susceptibilidad a la biodegradación. Entonces, son los casos donde estamos observando cómo se complica la composición del crudo dentro del yacimiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, dentro del llenado del crudo en el yacimiento, que van a ocurrir durante millones de años, vamos a tener
que las huellas dactilares que dan información sobre la roca fuente y que por su maduración generan el petróleo y de los procesos que pudieron alterar su calidad, que alteran su proceso secundario, ¿okay? Vamos a tener que es la biodegradación las que produce cambios distintivos en la composición química. Y estos cambios se reflejan, perdón, el alcance o el nivel al cual el crudo fue sometido. Entonces, si bien cuando tenemos mezclas de crudos que son por fuente o por alteración por madurez térmica, vamos a tener crudos no alterados que podemos ver si hubo mezclas entre distintas rocas fuentes o en distintas etapas de madurez. Cuando tenemos las mezclas de crudos por biodegradación, no solamente tenemos la complicación de la mezcla, sino tenemos la complicación de que muchos de los compuestos que utilizamos para inferir fuente y características de la roca generadora probablemente han sido alterados por el proceso de biodegradación. Entonces, con esta breve bosquejo de lo que es una generación y un llenado de yacimientos y esa mezcla, vamos a ver los dos ejemplos. El primero, como ya les mencioné, para Mar y Mar Oeste, que son dos campos de la cuenca de Maracaibo en Venezuela, donde vamos a ver la relación entre llenado de yacimientos y madurez de la roca generadora, y el campo Quiriquiri, que es llenado de yacimientos y biodegradación. Bien, comencemos con el caso de llenado de yacimiento y madurez para los crudos de los campos Maro y Mar Oeste, ubicados en la cuenca de Maracaibo. Son dos campos separados. Campo Mar Oeste es un campo que está ubicado en un domo, en un campo de yacimientos poco profundos, y el campo Mara, un campo de yacimientos mucho más profundos, pero como vamos a ver a lo largo de este caso estudiar, ambos fueron generados por la misma roca fuente. ¿Qué analizamos aquí? Bueno, esto se analizó, este es un trabajo que realizamos hace algunos años, bastantes años, vamos a decirlo así, pero un trabajo que es un buen ejemplo sobre ese efecto de madurez y generación a partir de una misma roca fuente. Hicimos análisis de azufre, vanadio y níquel, la composición SARA o composición de hidrocarburos saturados aromáticos, resinas de asfalteno y los biomarcadores. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, cuando hicimos azufre, vanadio y níquel en los crudos, notábamos que los crudos de del campo Mar Oeste, que es este primer grupo, como ustedes pueden observar, son crudos con altas concentraciones de azufre, vanadio, níquel, respecto a los crudos del campo Mara. Bien, y sin embargo, la relación vanadio-níquel, que es un parámetro utilizado para correlación, era muy similar entre ambos campos. Este fue un trabajo que si bien yo hago la referencia del año 95, lo hicimos con varios estudios para poder llegar a un modelo de generación y expulsión, y también con objetivos de estudiar la relación vanadio-níquel como parámetro de correlación. Bien, y entonces también lo estudiamos en la fracción de faltenos del crudo y nuevamente notamos que las muestras del campo Mar Oeste eran más enriquecidas en la fracción de faltenos para azufre, vanadio y níquel, contrario al observado para los crudos de Mara, y nuevamente en la fracción de faltenos su relación vanadio-níquel era muy similar. Entonces, cuando graficábamos la relación vanadio-níquel contra níquel, veíamos que si bien la relación era similar, con un coeficiente de correlación alto, los crudos de Mara tenían menores concentraciones de vanadio y níquel y los crudos de Mara una mayor concentración. ¿Okay? Aparte de ello, teníamos que los crudos de campo Mara eran crudos enriquecidos en las fracciones livianas, es decir, en hidrocarburos saturados y aromáticos,
y los crudos de mar oeste enriquecidos en las fracciones pesadas de resinas y asfaltenos. Y eso es lo que refleja que como las resinas y los asfaltenos son las fracciones que tienen una mayor proporción de vanadio y níquel y de azufre, estos crudos fueran ricos en esas fracciones y estos bajos en dichas fracciones. ¿Okay? Cuando estudiamos en otra parte de esta investigación los biomarcadores asociados a los crudos de Mara y Mar Oeste, encontramos otra característica. Fíjense que al principio le dije que los crudos de Mar Oeste estaban en yacimientos poco profundos. Entonces se nos impuso otro proceso para poder identificar cuál era la diferencia en generación o maduración cuando la roca generadora expulsó los grupos de mar oeste o los de Mara, y era que algunos de los crudos de mar oeste estaban biodegradados, entonces perdimos parte de esa huella dactilar en la distribución de N-alcano. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo para un crudo del campo Maro, donde se ve una perfecta distribución de N-alcanos y los isoprenoides pristano y fitano, pero algunos crudos del campo mar oeste estaban biodegradados, o sea, habían perdido mucho de sus N-alcanos y no era fácil identificar los compuestos como los isoprenoides acíclicos, pristano y fitano. Bien, la ventaja que tuvimos, bueno, que a pesar de que había esta biodegradación, las fracciones de los terpanos y los esteranos no estaban alterados, y a partir de los indicadores de madurez basados en biomarcadores de hidrocarburos saturados, pudimos determinar que los crudos de Mara Oeste eran de menor madurez respecto a los de crudo de Mara, pero que sin embargo, una vez que analizábamos los indicadores de origen de estos dos grupos de crudo, ambos presentaban la posibilidad de haber sido generados por una roca fuente similar, y en este caso correlacionable con la principal roca generadora de los crudos de la cuenca de Maracaibo, que es la formación La Luna. Y esta idea de unos crudos más maduros en Mara y menos maduros en Mara Oeste coincidía con el hecho de que los crudos de Mara tenían menores concentraciones de hidrocarburos saturados aromáticos y menos enriquecidos en los elementos como azufre, vanadio y níquel, pasando lo contrario para Mara. Y en base a esto, a los biomarcadores, indicadores de madurez y los parámetros, vamos a decir, de gravedad API, composición SARA, azufre, vanadio y níquel, pudimos establecer un modelo de generación y expulsión y llenado de yacimientos, donde teníamos un primer curso de generación de expulsión que ocurrió para los crudos que llenaron la zona correspondiente o denominada ahora Campo Mar Oeste, en una etapa de generación temprana, son crudos enriquecidos en maltenos, pero tienen altas proporciones de asfaltenos, altas proporciones de resinas y asfaltenos, bajos en hidrocarburos saturados y aromáticos, altos en azufre, vanadio y níquel, y son crudos pesados. Mientras que los crudos de Mara corresponden a una etapa de generación a mayor madurez, tienen una proporción de asfaltenos baja, ¿okay? Son bajos en resina de asfalteno, altos en hidrocarburos saturados aromáticos y bajos en azufre, vanadio y níquel, y son crudos livianos. Y aunque existen estas características que diferencian los crudos de ambos campos, los parámetros indicadores de fuente nos permitieron asociarlos con su generación a partir de la formación La Luna. Entonces, esto es ese ejemplo de cómo durante la generación de los crudos, esa lleva llenados de yacimiento con crudos con diferente madurez durante la generación y expulsión de la roca fuente. Veamos ahora el segundo caso, que es el llenado del yacimiento y biodegradación. Entonces, que estamos en la cuenca oriental de Venezuela, específicamente en la subcuenca de Maturín, en un campo denominado Campo Quiriquiri, que es un domo fracturado, ¿okay?
que lo pueden ver en esta fotografía. Y los crudos que analizamos son los que se denomina el yacimiento Quiriquire Somero, que es un yacimiento de muy poca profundidad, menor a 1000 metros, y prácticamente los crudos que han ido migrando ese yacimiento vamos a decir, de mayor profundidad, son crudos que han sido alterados por biodegradación en el tiempo geológico, y esta alteración ha incluso llevado a la formación de una capa de asfalto que sirve como sello para los yacimientos de crudos más profundos o de mayor profundidad dentro de esta estructura geológica, que incluso son crudos livianos y grandes yacimientos de gas. Porque ya en el tiempo geológico, aquí se superponen los dos eventos. Los eventos de generación, migración, y a diferentes etapas de madurez. Por lo tanto, tenemos crudos desde inmaduros a de mayor madurez, y se sobrepone sobre eso el hecho de que los crudos más someros fueron biodegradados en el tiempo. Ok, entonces, aquí trabajamos con 5 pozos. ¿Okay? Fíjense, son pocos pozos profundos. Sin embargo, son crudos que presentan gravedades API y concentraciones de hidrocarburos saturados, que no necesariamente son los valores cuando nosotros clasificamos crudos extrapesados sobre la base de la gravedad API, o que clasificamos, perdón, crudos del tipo aromáticos asfálticos, que son los típicos también de crudos extrapesados biodegradados. Entonces, cuando uno ve este tipo de datos donde está analizando sin haber hecho otro tipo de análisis, y ve estos valores de API, estos valores de saturado y aromático, a lo mejor no piensa que se va a encontrar, una vez que analice los crudos a nivel molecular, con crudos con alterados. O sea, piensa más en crudo que si bien pues no es un crudo liviano, es un crudo pesado, o sea, no necesariamente piensa en un nivel de biodegradación elevado. ¿Bien? Sin embargo, cuando analizamos los crudos a nivel molecular, vemos que están alterados sus fracciones de N-alcanos, de isoprenoides como pristano y fitano, y a eso se le suma que cualquiera de las fracciones de componentes del crudo están bastante alteradas. Por ejemplo, podemos ver la distribución de terpanos en distintas etapas de alteración. Algunos crudos los tienen los terpanos pentacíclicos más alterados que otros. ¿Eh? O sea, hay diferentes, o sea, dentro de estos 5 pozos que analizamos, los 5 pozos tienen niveles de biodegradación diferentes y evidencias de niveles de mezclas de crudos distintas. ¿Okay? Lo mismo ocurre para los terpanos tricíclicos, o sea, vamos a observar los compuestos desmetilados que son típicos de biodegradación y niveles avanzados de biodegradación. La alteración es tal que llega a compuestos como los esteranos, que son menos, o sea, un poco más resistentes, y seguimos avanzando y tenemos alteración de compuestos con mayor resistencia a la biodegradación, como los diasteranos, e incluso biodegradación de compuestos mucho más recalcitrantes o resistentes al ataque bacterial, como son los compuestos aromáticos. Entonces tenemos alteración de compuestos como fenantreno, atraceno, incluso dibenzotiofeno, y son pocos los aromáticos que pueden observarse, principalmente los esteroides triaromáticos, que son los compuestos un poco más resistentes a la biodegradación. Entonces, prácticamente, independientemente de que aún uno ve una composición de saturados y una composición de aromáticos, se está dando cuenta que tiene unos crudos con un alto nivel de biodegradación, que por supuesto influye en la calidad del crudo e influye en la posibilidad de extracción de esos crudos de los yacimientos. Entonces, cuando vemos
Quiriquiri, tenemos que del llenado de yacimiento y biodegradación, el análisis de los parámetros generales como gravedad, API, composición SARA, proporciona evidencia de la presencia de mezclas de crudo en el yacimiento, o sea, porque estamos viendo crudos que están alterados, pero que tienen una variabilidad en API y en contenidos saturados y aromáticos y resina de asfalteno, que no es la típica de un crudo alterado que no ha sido sometido a un segundo evento o eventos posteriores de mezcla en el yacimiento. ¿Okay? Por otro lado, la alteración de algunos de los grupos de compuestos, como son los esteranos y terpanos, con presencia de los productos de alteración, que son los 25 norpropanos, los 17 norterpanos tricíclicos, o la alteración, y junto con la alteración de compuestos más resistentes a la biodegradación, nos está diciendo que estamos viendo compuestos con distintas susceptibilidades a la biodegradación, y eso también es evidencia si bien es evidencia de una biodegradación severa, también es evidencia de mezclas de compuestos o diferentes etapas de biodegradación, ya que tenemos compuestos con distinta susceptibilidad a la biodegradación juntos en los yacimientos, y esa es una de las principales evidencias de mezclas de crudo que han sido biodegradados. Entonces, estos resultados indican que los crudos presentan una composición que es consecuencia de esa mezcla de crudos en el yacimiento, y que las diferentes cargas de crudo al yacimiento han sido alteradas en el tiempo geológico. Entonces, para cerrar estos dos ejemplos, cuando tenemos nuestra roca fuente, roca yacimiento, o crudos normales, es decir, crudos que no han sido biodegradados, o crudos alterados por biodegradación, vamos a tener, por supuesto, nuestra roca fuente, nuestra migración y nuestra roca yacimiento, es decir, la primera parte que vimos en el seminario. Y eso nos da una composición de los crudos, y esa composición que puede depender de la mezcla de crudos en el yacimiento. Y esa mezcla, cuando ocurren, ya sea por madurez, por distintas fuentes o por biodegradación, complican el identificar si los crudos que tenemos en el yacimiento fueron generados por una roca fuente específica, es decir, los estudios de correlación, que es lo que no son otra cosa que identificar la roca y los crudos generados por ella. O sea, complican los estudios de correlación. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, tanto las correlaciones crudo-crudo como las correlaciones crudo-roca fuente. O sea, y esto es la base para establecimiento de los sistemas petrolíferos, y la base de un sistema petrolífero es establecer las reservas en los yacimientos. Y por otra parte, bueno, tenemos que si a estos crudos que teníamos aquí le sumamos ese proceso de biodegradación en diferentes etapas, probablemente nos va a ser imposible establecer una relación directa entre la roca generadora y los crudos en el yacimiento, es decir, nos va a impedir determinar los estudios de correlación. Con esto culmino el seminario. Aquí les dejo algunas de las referencias utilizadas para su preparación. Y bueno, cierro con esta lámina que presenta nuevamente nuestra roca generadora, o sea, las etapas de generación de crudo de gas, como roca fuente, distintas cargas de crudo al yacimiento, ¿ok? Donde un yacimiento que teníamos nuestras aguas de formación, y ahora van a llegar tanto el crudo o los hidrocarburos líquidos y el gas o hidrocarburo gaseoso. Entonces la roca yacimiento, si hay varias etapas, ya sea por más de una fuente, por más de una etapa de madurez o alteración por biodegradación, vamos a tener mezclas de crudos en los yacimientos. Y bueno, muchas gracias por su atención, y quedo a la orden para preguntas que tengan sobre el seminario.
Y bueno, voy a proceder a dejar de compartir. Sí, muchas gracias, doctora Liliana, por la exposición. Realmente estuvo muy interesante. Si es que habría alguna pregunta por parte de los participantes, pueden escribirle en el chat o activar su micro. Ingeniero, me parece que ha estado muy, la verdad ha estado muy sintetizado y muy claro. Quizás por eso también no hay alguna duda. Bien, ingeniero. Bueno, aprovechando un momentito, quizás se animan a hacer una pregunta posteriormente. Eh, yo les comenté que había una promoción por parte de AIP. Voy a presentar mi pantalla. Bueno, en este caso la promoción consiste en esta, ¿no? La doctora Liliana López, en la fecha del 29 de noviembre, va a dictar un curso en el cual se llama Biodegradación y su impacto sobre la calidad del petróleo. Bien, ustedes por ser participantes de esta conferencia de la doctora Liliana López, automáticamente entrarían a un registro del 25% de descuento para este curso. No hay límite para que se registren aún, pero posteriormente cuando ustedes se registren, les va a llegar un correo con todas las indicaciones y les va a establecer la fecha límite para que puedan inscribirse en su totalidad, ¿no? Yo les voy a pasar por mediante el chat el link del registro para el descuento del 25% del curso en total. De acuerdo. Bien, yo les recomiendo que aprovechen esta promoción y que aprovechen de inscribirse también en este momento. Y bueno, si es que no hubiese alguna otra consulta o duda, bueno, doctora Elena, yo le agradezco por estar el día de hoy, por darnos un poco de su tiempo y dar una conferencia, ¿no? Con la empresa IP Soluciones. No, ha sido un placer y gracias por la invitación. Igualmente, doctora. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su participación y ya estaríamos encontrándonos hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias y feliz noche para todos.